y vamos a empezar ahora con Carlos Vacas, de Salamanca, que es licenciado en Ciencias de la Información y formado en Trabajo Social, que es un proyecto de la Universidad de la Escritura y a la Literatura. Del 96 al 98 ganó con el desplazado del equipo de es decir, los premios de Invasores en Castilla y León en el 97 y 98, con Confieso que he fumado, el calor de los lados a solas, de la muerte, y posteriormente el premio de la Academia Castellana de la Poesía con el libro Procesional. También ha publicado distintos libros, con corrección, la forma de la lucha, con su premio preferentemente, esto y eso, muy vinculado a eso, señal, el diario, los fotos, etc. También han trabajado otra faceta que es la de poemar musical, poemar, podríamos decir, ¿no? Con los niños raros, o con la obra Cocorico, la canción musical, ¿no? Desempeña labores de edición, de gestión cultural, colabora con la interpretación, organizaciones literarias y, por supuesto, que es lo que nos trae hoy aquí, coordina el imparte también de escritura creativa, colaboración con profesores, bibliotecas, asociaciones, academias, consultorías, en este caso, en fin, y aquí también a punto particular de profesor. Y casualidades de la vida, tuvimos un amigo común, que es conocido, y buscando información sobre él, encontré una presentación de unas palabras que se dedicaba a pedir permiso para leerlas en su nombre, porque le conocimos, porque nos conocíamos hasta ahora, pero bueno, la vida es así. Se llamaba José Manuel de la Huerta y era un escritor, porque yo creo que ahora digo el Duero de y escribió, y esto ¿acaso la mejor definición de Raúl Vacas sea la de poeta obrero y ligero? Como los rurales de la Edad Media acude lleno de fervor político a colegios, institutos, centros cívicos o plazas de pueblos. De poeta obrero y el corte y pega, la gran confección, el pico y la pala de la palabra. Amas que no quitar con las palabras o las que tienen una relación de móvil diversión. Juega con ellas y muchos de sus textos recorren veladamente la historia de la literatura, desde los clásicos hasta las vanguardias artísticas. Hay que estar atentos a estas sutilezas. Por eso no creen la inspiración, sino el trabajo diario y el oficio diario. Raúl. Pues muchas gracias a Ambrosio por esas palabras. Que además que están dictadas desde el cariño y bonito recuerdo de este amigo, profesor, escritor, con un proyecto además maravilloso que lógicamente cuando empezó a andar pues sobrevino la muerte de este amigo. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí. A veces cuando me dicen cómo te quieres que aparecer en un artículo, en alguna referencia, como periodista, como escritor, como poeta, yo suelo decirlo como peatón. A Jaime Sabines le gustaba decir que el poeta en realidad es un peatón. Pues eso, yo pensé que se iba a llevar la sala, mejor que sea así. Sois los que habéis superado entonces el casting, ¿no? Para estar en este obradoiro, que por cierto me encanta venir a Galicia porque la palabra taller suena tan fea, suena a chapa de pintura, suena a cualquier otra realidad. Sin embargo, obradoiro nos pone en contacto con el trabajo manual. Y bueno, pues por supuesto tenemos que escribir, aunque sea poquito. Vamos a trabajar en torno a la idea del asombro, porque yo considero, y no solo yo, sino también amigos, biólogos, botánicos, que quizá tenemos que volver a resituar la curiosidad, volver a resituar en el ámbito educativo las preguntas, la necesidad de tener siempre preguntas en la cabeza. Porque las preguntas en realidad son las que mueven la escritura, al igual que mueven la filosofía y mueven otra serie de realidades. Por eso creo que es muy necesario hablar de la curiosidad, hablar de las preguntas y hablar del asombro. De ese asombro que era muy habitual en cada uno de nosotros cuando éramos pequeños, esa necesidad que tiene el niño o la niña de reconocer las cosas, de señalar todo lo que le conmueve, todo lo que atrapa sus sentidos. Me parece que es fundamental. Muchas veces el trabajo de la escritura nace desde ahí, precisamente, desde el trabajo con los sentidos y desde esa capacidad de asombrarnos.
si algo nos conmociona, lógicamente el texto va a estar mucho más vivo y ya llegaremos a la reflexión, pero primero creo que está la conmoción y eso es algo importante. Tengo por aquí unos prismáticos. He estado dudando si recibiros mirando con los prismáticos. Digo, a lo mejor se intimidan y entonces ya no entran en la actividad. Con los prismáticos podemos mirar en el sentido normal y nos vamos a encontrar con la realidad. Así que trabajaremos sobre la realidad a partir del haiku, que a mí me parece una herramienta maravillosa para incorporar a las aulas, seguramente habréis trabajado con los haikus, pero también con los refranes, porque al final el refrán, yo creo, mucha gente del pueblo que conoce muy bien los refranes vinculados al campo, vinculados a la naturaleza, podrían escribir haikus si se lo propusiesen, porque ya tienen esa capacidad de mirar y de trabajar con los sentidos. Únicamente les faltaría pues, cuadrar en ese pequeño formato que es el haiku, pues ese asombro con las palabras, que quizá es lo más difícil. Así que trabajaremos en torno a los refranes y trabajaremos en torno al haiku, pero después, si le diéramos la vuelta a los prismáticos, nos encontramos con otra realidad distorsionada. Y entonces ahí vamos a incorporar otro elemento, que es la metáfora, y vamos a hablar fundamentalmente de las greguerías, que tienen en común con el haiku, que son textos muy breves y que responden a esta estética de la brevedad, y yo creo que es también acogida entre la gente más o menos joven, el microrelato, el tweet, el haiku, la greguería, son formatos muy breves que nos permiten trabajar y sacar mucho partido a las palabras. Vais a tener una ficha, que es la que vamos a seguir a lo largo de la actividad, que os va a repartir. De paso, mi editor, con el que edité un libro que se llama La vaca flaca, me dijo reparte a la asistente al curso marcas mágicas, que se vaya conociendo por ahí la vaca flaca en Galicia, que es tierra de vacas. Bueno, pues en cuanto tenéis la ficha, si os parece, comenzamos. Estaría bien que tuvierais a mano un cuadernito, un bolígrafo. Si no tenéis a mano folios, aquí tenemos folios para poner a vuestra disposición. Bueno, si os preguntase con quién o con qué os asombrasteis por última vez, ¿tenéis claro cuál fue vuestro último asombro? Algo que os conmoviera hace poco, algo que visteis, algo que escuchasteis, algo que sentisteis, ¿cómo lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Y te apetece compartirlo? Otro día vamos a la casa, claro, yo cambié normal, pero para nos non vi... Bueno, siempre voy buscando una vaca, ¿sabes? Pero vi 10 veces, así descansando la vida. Y nunca había una cosa, y me puse aquí. No me pasó nada. ¿Y eso te llevó luego a la escritura o te simplemente ahí en el Está ahí. Está ahí, ¿no? Está ahí. Está en Barrecho. De la pata del chaval. ¿Alguien más que quiera compartir ese último asombro, algo que de repente le conmocionó, os conmocionó? ¿Sí? Yo cada mañana. Cada mañana. Sí, en primavera tengo un... Ay, en gallego es el nombre, en castellano no me sale. Un colirrubio, un colirrojo, un colirrojo en la ventana que me despierta cada mañana, entonces es el asombro de levantarme ya cada día. Bueno, pues del asombro hablaremos. Yo creo que una manera de acercarnos a la idea del asombro pues es de la mano de la propia poesía. Y ahí en la ficha, en la parte de la derecha, tenéis un texto que es con el que vamos a comenzar. Yo, como voy a hablar del asombro, aparte de los prismáticos, me he traído una lupa para poder mirar las palabras con detalle, como el botánico mira la flor, y también para justificar mi presbicia. Así que vamos con ese texto y vamos a poner un poquito de música de fondo. Ahí está. Para leerlo. Es un texto que ya hemos
actitud de abrir los ojos, de pisar la tierra, de soñar, de mirar hacia el cielo y contemplar las aves, de mirar como no las estrellas también, cuántas emociones nos puede deparar la noche un baño de estrellas, por ejemplo, ahora que están de moda los baños de estrellas, los baños de bosque. Abre tus ojos anchos al asombro, cada mañana nueva, y acompasa el místico silencio tu latido, porque un día comienza su voluta y nadie sabe nada de los días, que se nos dan y luego se deshacen en polvo y sombra. Nadie sabe nada. Pisa la tierra, vierte la simiente, coge la flor y el fruto sin palabras, pues nadie sabe nada de la tierra, muda y fecunda, que en silencio brota, y nadie sabe nada de las flores, ni de los frutos serbios de dulzura. Mira la maldad de los árboles, bebiéndose lo azul, contempla, toca la piedra inmóvil de alma intraducible, y el agua sin contornos, y camina por sus trazados cauces, ignorándolos. Sueñas con ellos, sueña, sin decirlo, pues nadie sabe nada de los árboles, ni de la piedra, ni del agua en fuga. Mira las aves altas desprendidas, llamando el sol al golpe de sus alas. Toman el aire el trino y el gorjeo, pero no quieras traducir su ritmo, pues nadie sabe nada de los pájaros. Mira la estrella, vuelve hasta su altura, toma su luz y enciéndete la frente, pero no inquieras su remoto arcano, pues nadie sabe nada de la estrella. Besa los labios y los ojos, goza la carne del amante sazonada secretamente para ti. Acomete con decisión libre la tarea del imperioso instinto. Crece en ramas, mas nada digas del tremendo rito, pues nadie sabe nada de los besos, ni del amor, ni del placer, ni entiende la luna sacudida que nos pone el hijo concluido entre los brazos. Clama sin grito, llora sin estruendo, pues nadie sabe nada de las lágrimas. Vete a hurtadillas, con discreto paso, traspasa que la mente la frontera, pues nadie sabe nada de la muerte. Ángela Figuera Aymerich. Creo que cuando salimos a explorar la naturaleza o cuando salimos a la vida, pues hay que salir casi con la mente en blanco, sin pretensión alguna. Aquí se nos dice que vamos a mirar las cosas, vamos a pisar la tierra y no nos preguntemos acerca de todo lo que miramos y demás, vamos a partir de que no sabemos nada. El conocimiento llegará después, si previamente ha habido una emoción o ha habido una conmoción, que es en realidad lo que cuenta Raquel Carson en este libro maravilloso, El sentido del asombro, que quizá inspira esta actividad junto con otros libros. Lo tenéis publicado en gallego, este mismo libro, aquí lo tenéis, y me parece que es un libro delicioso porque ¿qué nos está contando aquí esta mujer que fue pionera en el mundo de la ecología y sobre todo en el mundo del compromiso ante lo que están haciendo pues, muchas de las grandes empresas, de las grandes industrias? Esta mujer fue perseguida por un libro maravilloso que escribió, La primavera silenciosa, en la que trataba de denunciar precisamente cómo los pesticidas en muchas fábricas llegaron a acabar con un montón de aves y cómo de repente durante una primavera y en Estados Unidos dejaron de escucharse las aves. De ahí ese título de La primavera silenciosa. Esta mujer en este libro lo que hace es compartir con su sobrino pues, todos los asombros del día a día, cerca del mar, en el bosque, en la montaña, y ella se deja seducir por la manera de mirar de su sobrino, pero también le acompaña en esa búsqueda y en esos asombros compartidos. Y en principio ella no se interesa por dotar de conocimientos a ese niño. Tiene claro que primero se tiene que emocionar, tiene que disfrutar del mar, tiene que escuchar el mar en un día de tormenta, y luego las preguntas vendrán después, pero todo tiene que partir del asombro, de la conmoción. Los grandes escritores, pero también los grandes filósofos, yo creo que señalan el asombro como el nacimiento de casi todo desde ahí. De hecho, ahí tenéis la referencia de un
libro. Tenéis en la parte de la izquierda de este ensayo publicado por Acantilado, El Gran Asombro, de Jan Herz, que me parece muy interesante porque es un recorrido por la filosofía y por numerosos autores y autoras a partir de ese vínculo con el asombro. ¿Con qué se asombró Aristóteles? ¿Con qué se asombró Platón? La palabra asombro situada ahí en el marco de la filosofía y un recorrido pues, por muchas corrientes, por muchos autores que nos van a ayudar a descubrir ese valor filosófico que hay en el asombro, además del valor poético. Aparte con estos dos libros vinculados al asombro, pues tengo por aquí otros dos libros, dos de greguerías, que luego os los presentaré con más calma, dos de haiku y uno de greguerías, que es con los que también vamos a trabajar. Pero me gustaría que fuéramos un momento a la ficha, a buscar la etimología de la palabra asombro, precisamente. Hay un buen profesor ahí en Salamanca de biología que a sus alumnos siempre les dice que es importante definir cada cosa que van a estudiar. Y lo primero que les enseña a sus alumnos es a definir con sus propias palabras muchas de las cuestiones que tienen que abordar en el temario. Porque yo creo que la definición, cuando la hacemos nuestra y cuando la explicamos con nuestras propias palabras, pues también nos ayuda a entender luego desde ahí, desde la etimología, pues mucho más allá. Y ahí nos encontramos con que la palabra asombro tiene que ver con una impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona. Y si os fijáis en la definición, hay como dos caminos. Podemos causar, o alguien puede causar una impresión en alguien, pues a partir de una cualidad extraordinaria, e incluso las cualidades extraordinarias que tienen las cosas, los objetos. Ahí podemos situar a la metáfora y a la greguería, porque al fin y al cabo Ramón Gómez de la Serna lo que hacía era buscar las cualidades extraordinarias, curiosas de cada palabra y convertirlas en greguerías. Pero también nos podemos encontrar con lo inesperado, ese asombro que viene de la mano de algo que nos sorprende. Y esto es muy propio del haiku, ese haiku, ese escritor de haikus que sabe a contemplar la naturaleza y no va en busca del haiku. En realidad, el haiku se lo encuentra en algún momento, cuando un ave, cuando un insecto es capaz de conmocionar, de dejarle en esa situación que los japoneses llaman satori, como de iluminación, que es un momento que quizá habéis sentido en alguna ocasión, ese momento en el que uno pues, parece que vuelve a reconectarse con la naturaleza y acabas disfrutando a través de los sentidos de eso que tenemos delante. Me gusta esa acepción que tenéis ahí de pasmo de lo sorprendente, causar una admiración a las sombras. Y es curioso porque en el diccionario etimológico de Corminas se nos explica que la palabra asombrar está vinculada a las caballerías, estaba vinculada a las carrozas, a los caballos que tiraban esas carrozas, o a los caballos que no tiraban de carroza, que se espantaban ante las sombras. La palabra asombrar tiene ese vínculo etimológico con esa idea de las caballerías. Y ahí hay algo muy importante que tenéis en la definición y que tiene que ver con la voz inglesa de la palabra asombro, y lo dice la propia autora, Carson, en el libro. En inglés tenemos la palabra wonder, y la palabra wonder nos pone en contacto con la sorpresa, pero también tiene otra acepción que es la de preguntarse. Con lo cual, pues después de esa conmoción, de esa sorpresa, vendrían las preguntas, y vendría la reflexión, y entraríamos en el capítulo del conocimiento, el porqué de ese asombro. Un poema nos ha conducido a ese territorio del asombro. La propia etimología también nos sitúa ante esa palabra, pero quizá lo que podemos hacer es, para entender que vamos a trabajar con refranes, con greguerías y con haikus, pues partir de una imagen, por ejemplo, un perro pues desvalido, un perro muy delgado que nos podemos encontrar por la calle. Si mirásemos ese perro con unos prismáticos, en los que pasemos durante mucho rato, quizá pues, podríamos llegar a esa conclusión que recoge el refrán de a perro flaco todo son pulgas, de cómo precisamente la desesperanza, como la pobreza a veces se ceba con los más débiles. Ese refrán, lógicamente, se ha escrito a partir de la experiencia. Los refranes yo creo que son
pues todas las observaciones que se sistematizan de alguna manera y que dan ahí la sabiduría popular, ¿no? Si miramos a través de un haiku a ese perro, pues quizá en esa mirada real nos encontraríamos con esta posibilidad. Se rasca el perro, de su espeso pelaje salta de la pulga. Estamos mirando al perro, es un perro que tiene un espeso pelaje y vemos cómo salta una pulga. O a lo mejor, si nos vamos a la alegría y mirásemos del otro modo, pues ahí ya sí que interviene el punto subjetivo del lenguaje, y ahí sí que podríamos trabajar ya a distorsionar esta realidad, a mirar más allá de la realidad. Y la alegría podría ser, una que hizo Gómez de la Serna, la pulga hace guitarrista al perro. Ya estamos trabajando con una imagen, pero jugando con ella. ¿Por qué la pulga hace guitarrista al perro? Porque el perro se rasca como si tocase la guitarra. Ahí estamos trabajando y estamos utilizando la metáfora pues, para expresar algo. Pero claro, hay un gran camino entre el haiku y la alegría. En Occidente hay quienes se han acercado al haiku pues, trabajando la comparación, trabajando el evento metafórico, y yo creo que es un error. A Mario Benedetti le criticaron mucho precisamente por hacer del haiku pues, una broma, un chiste. En muchos de sus haikus, pues, en realidad lo que conservaba del haiku era la estructura, los 3 versos, las 17 sílabas repartidas en los 3 versos. En un haiku no tenemos que lucirnos, en un haiku no hay que utilizar la metáfora, hay que señalar lo que está ahí afuera, trabajando casi la objetividad del lenguaje, sin implicarnos, sin tomar partido nosotros dentro del haiku. Es un poco el trabajo poético que proponía León Felipe y Juan Ramón Jiménez, de ir a la esencia de las cosas, de desprendernos de los caideles de la rima y de señalar las cosas como las señalaría un niño. Cuando esa niña María Sáez de Sautuola entró con su padre en la cueva de Altamira, ella se quedó mirando los dibujos y dijo: mira papá Bueyes. Y a partir de ahí se descubrieron las pinturas de la cueva de Altamira. Pero el asombro lo señaló la niña con el dedo: mira papá Bueyes. Bueno, pues esa mirada del niño, esa mirada que aún no está contagiada por el prejuicio y por lo metafórico, me parece que la que deberíamos buscar a través del haiku. Me parece que el haiku es una herramienta precisamente para trabajar con el lenguaje y para desprendernos de todo y señalar las cosas como las señalaría un niño. De ahí la importancia que tiene este libro que os mostraba antes, que se llama La inocencia del haiku. Este es un libro, a mi juicio, maravilloso, en el que Vicente Aya, que es un gran experto del haiku, yo creo que uno de los grandes expertos, junto con Fernando Rodríguez Izquierdo, se encargó de la selección. Y aquí nos vamos a encontrar aquí con niños y niñas desde 6 a 12 años. Todos los haikus están escritos por niños y niñas japoneses de esas edades. Vicente Aya lo que hace es traducir el haiku de forma libre, sin sujetarlo a esa pauta del 5-7-5, porque si ya se pierde una traducción convencional, si encima lo acomodamos a esa pauta de 5-7-5, se perdería pues, los grandes matices que uno puede encontrar en el haiku, precisamente. En este libro simplemente nos comparte los haikus de esos niños en la disposición y la grafía japonesa y la traducción que hace, pero ya digo, sin estar sujeta a ese 5-7-5. Y hay un prólogo en el que nos explica un poco el propósito de este libro, pero no nos cuenta nada acerca de cada uno de los haikus. Yo creo que no es necesario. Los niños son tan increíbles señalando cada asombro que no es necesario explicar más. Sin embargo, en los libros de Vicente Aya, él sí que explica algunos haikus para que entendamos cómo un poema tan breve fue motivo de discusión entre grandes escritores de haiku por, en este caso también, la cantidad de matices que tiene el lenguaje japonés. Bueno, pues de aquí luego veremos algunos de esos haikus, y aquí nos encontramos a ese niño relativamente pequeño, que es el que señala los asombros y que mira los asombros. Si nos vamos a la ficha y le dais la vuelta, pasamos a la cara B, nos vamos a encontrar ahí con un listado de refranes, con un listado de haikus y un listado de guías. Antes de abordar cada uno de esos apartados, sí me gustaría
que hiciéramos un paseo relativamente breve, en el que únicamente os pido que cerráis los ojos si os apetece o no, y con esta música que va a sonar de fondo vamos a recorrer haikus que tienen que ver con la vista, que tienen que ver con el oído, que tienen que ver con el tacto y que tienen que ver con el olfato, que no están ahí en esa ficha. Luego sí veremos y comentaremos los que están en la ficha. Estos otros, los que quiero compartir, están tomados de este pequeño librito que se llama Grillos y Luna, de Susana Benet. Susana Benet es posiblemente una de las escritoras occidentales, en este caso española, que mejor ha trabajado el haiku. Desde ahí, desde ese patrón, desde esa clave de la objetividad. Y vamos a dejar la metáfora a un lado y vamos a escribir y a señalar pues, todas esas cosas que señalaríamos con una cámara fotográfica. Se llama Grillos y Luna, Grillos y Luna, Susana Benet, y la editorial es La Isla de Sintola. Susana Benet tiene muchos otros libros, pero este es de los últimos que ha publicado. Vamos a hacer este recorrido, si os parece. Yo simplemente voy leyendo los haikus y dejar simplemente llevar por el contenido de esos haikus y luego compartimos los que quizá más os hayan tocado de cerca. Con relación a la vista, nadie plantó el diente de león, jardín urbano. Sobre el chaleco del anciano, dos pétalos, ciruelo en flor. Todo el fulgor del otoño en el cesto de las manzanas. Rompe la acacia lentamente el cemento con sus raíces. Tendida al sol, me atraviesa la sombra de una gaviota. Contra mi rostro una nube de insectos, agua estancada. En un ribazo un choco medio verde, medio amarillo. Huyó veloz de mi balcón la tórtola, tembló el geranio. Fruto caído, lo recubre una masa negra de hormigas. Junto a las vías, los surcos paralelos de los sembrados. Abrevadero, al lado del caballo, bebe un gorrión. Nos salimos del marco de la naturaleza e imaginaros un día en las ferias, a cada vuelta del que vivo, mi padre diciendo adiós. Oído. El viento agita el reflejo de un árbol dentro del agua. Viento del sur, en la fuente el zumbido de las avispas. Limpio, vibrante, el silbido de un mirlo tras el chubasco. Tacto, con dedos blandos, palpa fruta el anciano, verdulería. Tierra mojada, la huella de mi pie cabe en tu huella. El albañil, mientras unto tostadas, pone ladrillos. Olfato, perfuma el aire del pequeño jardín, solo un naranjo.
tienda de especias, me llevo sin pagar todo el aroma. Estos haikus pertenecen a este libro, a este repertorio que hemos compartido. ¿Alguno que os haya gustado en especial, que os hayáis sentido identificados a lo mejor en algún momento, que os haya traído algún recuerdo? A mí me ha gustado mucho el de las ciudades. De la tienda de especias. Sí, me ha gustado así como... Sí, como si de repente estuviéramos ahí caminando por las calles de estas ciudades, ¿sabes? Donde nos llegan todas las especias. En algunos de los haikus se trabaja con la posibilidad de escuchar, de imaginarnos en el haiku el sonido. En Japón tienen onomatopeyas para el canto incluso de determinadas aves. La onomatopeya de los señores Ohokeiko, no sabía pronunciarlo, pero es tan rico el idioma japonés que incluso tienen onomatopeyas específicas para el canto de determinadas aves. Y es frecuente que los haikus aparezca el mugido de una vaca, aparezca el sonido que hace un insecto. Pero ojo, cada vez que aparece un insecto hay que nombrar ese insecto. No podemos en un haiku decir canta el insecto, vamos a nombrar el insecto, o brota la rama de un árbol, habrá que decir el nombre del árbol. Vicente Aya dice que el haiku pues, tiene que llevarnos a ser muy estrictos con cada palabra en su lugar y a tratar de nombrar cada una de las cosas. En el caso de la fotografía sería sin utilizar Photoshop. En el caso de la escritura, sí, lógicamente tomar partido nosotros, evaluar eso que hemos visto o pretender, pues eso, que el haiku sea pues, una gran metáfora. Hay que rehuir esa idea de que el haiku tiene que ser para lucirse. En algunos escritores ya esta idea del asombro la encontramos. Garcilaso en uno de sus sonetos nos dice un susurro de abejas que sonaba y nos hace casi sentir el susurro, lo provoca a través del propio lenguaje. Miguel Hernández en un poema dice un silencio de abeja detenida. Por un lado tenemos el susurro de las abejas que suenan, pero una abeja detenida nos lleva a ese momento de silencio. Bueno, la poesía nos permite señalar todas esas circunstancias vinculadas al asombro y el haiku es una manera de señalar todos esos asombros. Vamos a pensar en un murciélago, de la misma manera que antes pensamos en un perro. Si tuvierais que escribir un haiku sobre un murciélago, ¿dónde pondríais, dónde trataríais de situar el asombro? ¿Dónde poner la mirada? ¿En la forma del murciélago, en el movimiento? Que se cuelga boca abajo. Que se cuelga boca abajo. Lógicamente un niño pues eso enseguida lo advierte, que a veces se utiliza pequeñas grietas para esconderse. Y yo recuerdo que de pequeños íbamos con un espejito en los días de sol para lograr esas ranuras, esos huecos en las piedras y tratar de localizar los murciélagos. Podemos fijarnos en la disposición de ese murciélago, pero a lo mejor en el movimiento. Hay un breve poema maravilloso de Isabel Escudero que dice la pizarra del cielo, y señala como si fuera una pizarra del cielo, lo que dibuja la golondrina lo borra el murciélago. Y ahí está jugando también con la idea del murciélago como un borrador. En realidad el borrador para borrar la pizarra muchas veces hacemos este movimiento. Bueno, ahí está la posibilidad de mirar y a través de la mirada llegar al haiku o llegar a la galería. A la galería si intervenimos sobre esa mirada y llevamos al terreno subjetivo ese trabajo. Pero si nos quedamos en el marco objetivo, ahí estaríamos ante el refrán o ante, lógicamente, el haiku. Si tuvierais que comparar con algo, un murciélago, ¿con qué lo compararíais? Con un paraguas negro y además roto, desvencijado. ¿Os imagináis un paraguas de estos que la gente tira al lado de una papelera? Pues ahí casi estamos viendo un murciélago, la disposición de las varillas, la tela como si fueran las membranas del propio murciélago. Hay un haiku que precisamente tiene que ver con esta mirada. Es presentado precisamente el murciélago como si fuera
ya es un paraguas. De hecho, vive escondido en un paraguas en el correo. Vamos a ir más allá, vamos a tratar de ser muy subjetivos. Hay una breviaria de Gómez de la Serna sobre precisamente los murciélagos. ¿Con qué compararíais un murciélago? Gómez de la Serna dice que el murciélago es el Espíritu Santo del demonio. Tenemos a la paloma, que realmente es el Espíritu Santo, que si nos vamos al infierno, nos vamos al demonio, pues ha buscado un animal que lo represente, y en este caso es el murciélago. Ahí sí que ya estamos elaborando esa imagen y estamos aportando nuestra cosecha, pues como hacía Gómez de la Serna, pues una construcción pues ya sobre ese objeto. Vamos a ver esos refranes que tenéis ahí y esos haikus, y algunos los comentamos. Los refranes, fijaros si son ciertos muchos de estos refranes que no tienen una intención moral, como acostumbramos ver en algunos refranes, que están tomados de un refranero maravilloso que podéis localizar en internet. Es un refranero agrícola que tiene que ver con las nubes, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los animales del campo, y si forman parte de ese refranero, pues bueno, yo creo que contienen algo de verdad. Quien tiene árbol tiene pájaros. Bueno, yo creo que eso está claro, ¿no? La cebolla arriba de la olla, el ajo abajo. De la olla con H y con Y, no de la olla caído, cada uno lo que quiera, ya sobre el fuego. A la tierra, como a su amo, mudarle el plato. Truenos lejanos, suelta la azada, que la amapola dobla el tallo. Nieto que nato del valeroso abuelo, tiene en esta tierra casi el cielo. Labra bien y corta justo, y saldrá la obra a tu gusto. Más vale poco y bien arado que mucho y arañado. Carlos en un barbecho pregonan que está mal hecho. En marzo, si cortas un cardo, nacerte han 4, y en abril, si cortas un cardo, nacerte han 1000. Lo que se siembra a la orilla del río, ni bien es tuyo, ni bien es mío. Si siembras en rastrojo, llorarás por ambos ojos. Cuando sembrares, siembra 100 leguas de los palomares. Claro, todos estos refranes hay una observación previa y hay una deducción, y claro, eso se convierte en refranes y forman parte de esa sabiduría popular que nos dice cuando tenemos que sembrar, dónde es conveniente sembrar y lo que hay que hacer muchas veces con la tierra antes de sembrar. Ahí estamos en un marco completamente objetivo del lenguaje. Veremos que la alegría ya damos ese salto y pasamos a ese patrón subjetivo. Por cierto, el haiku relacionado con el murciélago es: vive escondido bajo un paraguas roto ese murciélago. Oído, tenemos ahí esa greguería: con qué silencio mastica su comida la mariposa. Bueno, yo aquí me imagino a Carlos de Inca con uno de sus amplificadores maravillosos grabando todo lo que hay a su alrededor, y él lo podría escuchar, ese sonido de una mariposa masticando, porque tiene una serie de aparatos para captar los sonidos maravillosos. Toda la noche estuve oyendo el viento en la montaña. Casi nos imaginamos el viento ahí en esa montaña. El gotear del cubo se interrumpe, cri-cri del grillo. Nos encontramos con dos sonidos. Una casa, posiblemente una choza precaria con goteras, y de ahí que caiga en cada uno de los cubos. Recordad las casas familiares de los pueblos, que en los desvanes había que poner un montón de cubos o de barreños, y sobre cada uno de esos barreños una gotera. Pero de repente aparece el canto del grillo, se ha interrumpido la lluvia y comienza a cantar el grillo. Tenemos ahí dos sonidos y una transición entre dos sonidos en un haiku. Cierto ruido, con esa diéresis para marcar las 5 sílabas, se ha derrumbado solo el espantapájaros. Bueno, casi nos imaginamos la escena de espantapájaros que poco a poco se va cayendo y genera un ruido. No sabemos identificar ese ruido, de ahí ese cierto ruido. Y fijaros en el siguiente haiku, que tiene que ver precisamente con esa posibilidad de la mirada. Estornudé y le perdí el rastro ahí a la alondra. Alguien está siguiendo a una alondra y de repente estornudamos, y al estornudar bajamos la cabeza y le perdemos el rastro, y de ahí la pena de ese ahí que
que señala precisamente que estamos disfrutando de ese vuelo. Lluvias de mayo, los niños escuchando los cantarones. Bueno, si hemos sido niños de pueblo, pues esta sensación de las lluvias de abril y del agua cayendo por los cantarones seguro que la hemos sentido en algún momento. Hay en el trueno 1000 ruidos diferentes si se está atento. Hay a quien le gusta mirar la tormenta y no tiene ningún miedo, y hay quien siente miedo por las tormentas. Bueno, ahí está esa posibilidad de disfrutar de una tormenta y contársela a alguien. Juan Antonio González Iglesias, un profesor de clásicas de la Facultad de Salamanca, de la Facultad de Filología, tiene un poema que se llama Arte Poética que me parece maravilloso y que dice: si no quieres quedarte a mirar la tormenta, yo la miro por ti. Bueno, ahí están los poetas, las poetas que generosamente miran porque a lo mejor no se atreven a ponerse delante de una tormenta. Es curioso porque aquí hay un haiku de un niño en el que está cenando y está disfrutando de la tormenta como si fuera algo habitual. Se nota la costumbre. Ese niño posiblemente vivió en una zona donde hay muchas tormentas y no le inquieta absolutamente nada que haya una tormenta fuera. Como coincide ese niño en ese haiku pues con muchos otros haijines clásicos que también buscaban sus propios asombros. El olfato, la mariposa perfumando sus alas sobre la orquídea. Si pasamos al gusto, tenemos me comería esta nieve que cae tan suavemente. Aquí nos encontramos también a un niño que abre la boca para tratar de coger cada uno de los copos que van cayendo. ¿Qué niño, qué niña le hemos hecho eso o algo parecido en una nevada? Y eso nos pone en contacto también con el asombro y esa necesidad de comernos incluso las cosas. Comiendo uvas y hablando al mismo tiempo sus labios rojos. Es muy frecuente que en los haikus aparezcan elementos cromáticos. Una gota de sangre sobre la nieve, una sombra que atraviesa una cometa, por ejemplo, que la vemos sobre la playa, sobre un fondo amarillo. Antes, uno de los haikus de Susana Beret dice que he sentido que ha atravesado una gaviota mi cuerpo, está tumbada al sol, pues ahí está jugando con la sombra, precisamente. Y esos efectos cromáticos son muy interesantes en el haiku. El niño, el tacto, el niño intenta atrapar el rocío entre sus dedos. O el cielo claro, la tierra blanda y húmeda, primera arada. Esto lo podría haber escrito cualquier campesino que ara todos los años, pero lo escribió Siki Masaoka. Pero aquí se nos está diciendo que primero hay que mirar el cielo, tiene que estar claro, luego hay que comprobar cómo está la tierra y luego ya metemos el arado. Un día entero recogiendo lentejas sin tener nada. O la vista de tanto y tanto mirar hacia las flores, tengo tortícolis. O volviendo sola con mi carga de arroz, la Vía Láctea. ¿Qué destacaríamos en ese haiku? Volviendo sola con mi carga de arroz, la Vía Láctea. Si queremos ir más allá de esa carga objetiva que hay en el haiku, si ya establecemos nosotros como lectores nuestras interpretaciones. Tenemos una mujer que regresa sola, regresa en medio de la noche y está disfrutando del cielo, está mirando la Vía Láctea, posiblemente está entusiasmada, debe ser una noche muy clara, y seguro que contrastan todos esos veranitos que son estrellas que ella ve en el cielo con la carga que lleva precisamente, lleva un saco de arroz. Vamos a pensar por un momento que hubiera recogido pues, todo ese arroz de los pobres que hay en el cielo y lo hubiera metido dentro de ese saco de arroz que lleva encima. Hay a veces muchas sutilezas en el haiku para enseñarnos a mirar casi de forma panorámica la vida en HD, en alta definición, ¿no? Así de grande, dice la niña, era la tío mía. Ahí hay una niña que está señalando algo que le ha asombrado y está señalando el tamaño. O balbucean de las flores del monte Yoshino. El monte Yoshino es uno de los montes de Japón con más cerezos. Y claro, pues imaginemos todo ese monte lleno de cerezos en flor, ya el asombro aparece en la primera línea y además de la mano de esa intervención, queremos el asombro. La hoja de arce roja como la mano de una cartera. Ahí están esos juegos cromáticos muchas veces del haiku. Día de lluvia, alguien cruza la puerta con unos hippies.
y de repente vemos que esos iris azules han salido casi de la lluvia y han entrado en la casi parece que han entrado la propia lluvia en forma de flores. Vamos ahora a contemplar la nieve hasta agotarnos. Me encanta esta idea de disfrutar hasta cansarse, casi del disfrute. Y hierbas anónimas también florecen y nos conmueven. Vamos a hacer un último haiku y sí que me gustaría que probaseis a dar un paseo imaginario por la naturaleza. Últimamente este taller es para hacerlo en la propia naturaleza y tratar de encontrarse con los asombros allí mismo. Pero como no tenemos esa posibilidad, vamos a tratar de pensar, si queréis, forma de haiku es estupendo, pero yo no quiero que os apoyéis ahora con datos sílabas, 5, 7, 5. Si queréis expresarlo en una línea, pues ¿dónde pondríais el oído en un paseo por un bosque? ¿Dónde pondríais el olfato? Tratar de escribir un haiku respondiendo a cada uno de los sentidos: la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Pero antes me gustaría que alguien pues tratase de comentar un haiku que me parece fantástico y que yo creo que explica muy bien la actitud a veces del adulto en relación al niño. Hay un haiku que dice así, luego os desvelo de quién es. Habla de un niño que le riñen porque ha traído una hoja de un gran girasol y su madre le dice que eso está mal. No lo encaja en ese 575, en Vicente Aya, él lo traduce: mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor. Vamos a tratar de situarnos en ese haiku. ¿Cómo os imagináis al niño y cómo os imagináis, en este caso al adulto, a la madre que le riñe? Mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor. Si tuvierais que explicar ese haiku, ¿qué diríais? Venga, animaros. ¿Qué diríais sobre ese haiku? Está guapa de zaval, se guapa de contigo, pero en realidad no, está gozando. Claro. En un momento se aparta la mirada de la flor. El mismo asombro que seguro que percibió por esa flor en el campo de girasol lo sigue manteniendo allí. Incluso casi yo creo que lo está viendo aún en el campo de girasol. La explicación de Vicente Aya me parece fantástica. Por eso os recomiendo cualquiera de sus libros donde explica pues, lo que él incluye y ve muchos de los haikus. Dice: los verdaderos poetas y los niños son los únicos que son capaces de ver el mundo, los demás estamos desahuciados. Y señala que el haiku no es un hermético arcano, no es un enigma, que tenemos que tener la obligación de transparentar, de contar lo que hemos visto sin tocar pues, prácticamente nada. Entonces explica este haiku, dice: el ejemplo que antecede es de nuevo un haiku escrito por un niño, esta vez de 7 años. Está siendo reñido por su madre, pero mientras tanto él mira la flor. Es un haiku rico en matices, aunque no lo parezca a simple vista. Contiene ese fuego cruzado de sentimientos que es ser niño. Quizá el pequeño poeta está apesadumbrado porque le están riñendo. La profesora no me quiere, mamá no me quiere, y al mismo tiempo mira la flor como el que se ha salido con la suya. O quizá el encanto de la flor le absorba mientras le dice al adulto que le riñen, como si la belleza de la flor le protegiera de las palabras de los adultos que dicen cómo deben de ser las cosas. Y señala que las cosas, cuando tenemos un niño al lado, casi tiene que ser como dicen los niños más que como dicen los adultos. Parece una explicación preciosa de ese haiku. Mientras le riñen por haber arrancado esa flor de girasol, el niño sigue mirando la flor. Dejamos un ratito, ponemos un poquito de música y me gustaría eso, que señaléis 5 asombros, uno vinculado al tacto, otro a la vista, otro al olfato, otro al gusto y otro al oído. ¿Vale? Le digo que no os agobiéis con unas sílabas que si queréis podéis explicarlo en una frase, pero se trata de que localicéis esos asombros. Imaginaos que sois niños y niñas y que decís al adulto: mira papá, mira mamá, esto que he oído, esto que he visto, esto que he olido. Y ojo, en el haiku no necesariamente los toques tienen que ser siempre maravillosos. Hay haikus feístas, que significa que también podemos trabajar con el elemento feo de la naturaleza.
tenéis que poner uno, lo podéis lanzar al aire, lo compartís con los demás en el momento que queráis. Tan contento que recibo la nieve con la boca abierta. En los pastelitos de arroz han quedado un poco marcados los dedos de mamá. De vuelta al hospital, el abuelo mira los campos de arroz. Me han reñido y he sacado el caracol a la lluvia. En el camping, las toallas puestas a secar, ninguna del mismo tamaño. Animaros a compartir en voz alta alguno. Sí. Su cuerpo, aroma sutil de embriaga. Un poquito más alto, por favor. Su cuerpo, aroma sutil de embriaga. A cada paso, el olor del jazmín inaugurando la primavera. Federico García Lorca decía del jardín que tenía plantado ahí a la huerta de San Vicente que le daba dolores clínicos de cabeza. Yo creo que con nombrar el jardín ya casi lo estamos viendo. No tengas miedo a compartir en voz alta. Perfecto. Sí, ahí es donde también se hace la sombra de la maravilla de la comunidad. Muchas veces en eso que al final acaba pasando desapercibido y de todo valor para que lo disfruta. Hubo algo entrando entre las selvas y tocando toda la vecina. El rincón de regalo, toda la cosa seca que regar, se cheio. Vendida mi vaca se va volviendo la cabeza. Soa a tronada no calor de Carboeiro. Pasa o agua. Mirando la luna con las enormes sandalias de papá. El horizonte, las olas del Dragomar, adiós verano. Fijaros que se utiliza en este haiku. En la mudanza, lo último que llega, los peces de colores. Yo me imagino a esa niña con los peces metidos en su pecera, el camión lleno de cosas para la mudanza, pero ella lleva de su mano lo más frágil y es lo último que llega a la casa, lo último que se incorpora. Este libro, como os decía, es un libro maravilloso porque en realidad todos estos haikus son de niños que señalan en lo cotidiano pues donde ponen su asombro, donde ponen la mirada, el oído y todo eso, pues lo cuentan lógicamente en el original en japonés, incluso con
ese lado tenemos la alegría, y ahí ya cambia por completo el contenido, porque aquí ya sí que podemos jugar con la comparación, podemos jugar con el elemento metafórico, y ahí hay un pequeño recorrido que tiene que ver precisamente por los sentidos. Bueno, la alegría incorpora la metáfora, y muchas veces la metáfora incorpora también el humor. Yo entendí el significado de la palabra metáfora, mira que he ido a Machado, he buscado también la explicación de lo metafórico en Vicente Huidobro, que hizo una conferencia en el Ateneo hace muchos años, precisamente sobre la metáfora. María Zambrano pues hablaba mucho de la metáfora en el sentido de revelación, de la metáfora que se convierte en una puerta precisamente hacia el asombro y hacia el conocimiento. Pero fue Kiko Carabal el que mejor me explicó a mí el sentido de la metáfora. En unos encuentros en Arenas de San Pedro hace ya años, él explicó que él entendió qué significaba la metáfora cuando, viajando por Grecia, vi un camión de transportes, metáforas Manolis, transportes Manolo, entendió que efectivamente la metáfora es como un camión de mudanzas que nos permite pasar de la realidad a la imaginación y de la mano del lenguaje, en este caso, transportes Manolo. Fijaos, ahí tenéis, el vino blanco se olvida, el vino tinto se recuerda. Yo creo que hay una gran verdad en esa alegría. El vino blanco, no sé, seguro que tenéis nombres de vinos blancos, aquí tenéis dos bastante importantes. La tierra de donde vivimos son más de tinto, pero sí que es cierto que el tinto aparte deja una mancha. Deja una mancha a veces en la ropa que cuesta más sacarla del vino blanco. Contaba Quinqueiro que una vez salió a dar un paseo por los bosques de Galicia con un amigo y que se encontraron, como no, con la Santa Compañía. Y que uno de ellos, creo que era Quinqueiro, veía a la Santa Compañía como con tintes rojizos, como si fuera una llamada de fondo, con naranjas. Sin embargo, su compañero lo veía todo blanquecino, así de color lechoso, y es que uno había tomado vino tinto y otro había tomado vino blanco. O sea que ahí está también una posible explicación. Con relación al gusto, después de comer alcachofas, el agua tiene un sabor azul. ¿Habéis probado a beber agua después de comer alcachofas? Probando. Porque yo creo que tiene razón con el de la serra. Los violinistas de café reparten lonchas de jamón de violín. Ahí estamos jugando de nuevo otra vez con la imagen. Casi siempre la metáfora llega de la mano de la mirada, pero también puede llegar de la mano del resto de sentidos. Yo creo que precisamente estamos un poco desahuciados cuando escribimos, porque a veces no mencionamos el olfato, ni mencionamos el tacto, y casi todo pues, parte del patrón de lo mirado. Y está muy bien mirar y abrir lo mirado, como dice Mújica, pero también es importante incorporar en una descripción, en un haiku, en un texto, pues todo lo referente al tacto, al olfato. Esto, si hacéis una actividad con gente de la ONCE, con ciegos, lo vais a descubrir enseguida, como ellos, cuando tienen que describir algo, potencian el resto de sentidos, porque precisamente la información que no tiene es la que procede del ámbito de la mirada. El olfato, las flores que no huelen son flores mudas. O la alegría número 3, solo hay un olor que puede competir con el olor a tormenta, el olor a madera de lápiz. O ese último, o el cuarto, lo más duradero de la ciudad es la tienda de granos y salvados con su olor al polvo joven de los campos. O si os vais a la vista, tenéis la palmera, es el monumento al cohete. Yo creo que un niño pintaría una palmera precisamente así, como si fuera un cohete. El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga. Bueno, miramos la oruga y un niño seguramente, si le preguntas con qué medio de transporte compararéis una oruga, seguramente diría el ferrocarril. Si os veis más abajo al oído, en el punto número 4 dice: tenía un oído tan sutil que oía el acordeón de la oruga. Bueno, eso ya es tener un oído pues, bastante definido. Ahí en el oído me encanta la número 2, se cuecen los primeros fríos de la mañana en las cazuelas de los nidos. Bueno, ahí estamos comparando los nidos con cazuelas, estamos hablando del hecho de cocinar, de cocer. En el tacto, un beso puede ser una caricia o una llaga. O el 2, el musgo es el peluquín de las piedras. Estamos hablando de la comparación. O aquella mujer que mira por los vivos la caricia de cerrar los ojos
o la última, las chinas se empolvan con borlas de crisantemos. Y vemos el crisantemo casi como ese pompón pues para precisamente darnos el maquillaje y extenderlo. Veis que aquí hemos pasado al lenguaje subjetivo y aquí estamos interviniendo sobre el lenguaje. Creo que es interesante cuando se plantea una actividad vinculada a la mirada, hacer a lo mejor este doble recorrido, tratar de mirar de forma natural, pero luego el mirar, ya teniendo un poco más de barra libre para trabajar con el elemento poético. Yo creo que la música esto sería el equivalente, vamos primero a pasar por la formación, vamos a ir al conservatorio y vamos a aprender a leer las partículas, y una vez que hemos pasado por ese proceso, pues ya podemos hacer, si nos apetece, jazz. Pero claro, pretender hacer jazz sin haber pasado por esa mirada, por esa formación es muy complejo. Por eso yo creo que es importante a veces trabajar desde la literatura, desde el plano real, y luego ya ir al plano subjetivo y trabajar también de esa forma, en una doble. Antes de cerrar la sesión, seguro que tenéis por ahí haikus que no habéis compartido, no habéis dicho en voz alta, y seguro que son fantásticos. Yo os animaría a que los saquéis del papel, que los echéis a volar. Y os animo a que ahí donde habéis puesto el oído, la mirada, esos asuntos que habéis señalado, luego con calma tratar de llevarlos a ese otro terreno, jugar con la verbería, incluso con esos mismos textos que quizá le habéis dado un tratamiento objetivo, como haríamos después en una verbería. Ya podemos incorporar todo lo que queramos, podemos lucirnos, y ahí sí que podemos adornar, jugar con la comparación, jugar con muchos de los recursos, con la elipsis, con la enumeración caótica, con lo que queramos. Con una verbería que se haya quedado por ahí, hermanos. O donde señalasteis el asombro, sin más, aunque no fuera haiku ni verbería. La noche parece escalonada, hace de son iluminados. ¿Puedes repetir la ¿Cómo que no? Uno ahora entrando entre las selvas y tocando a ver agradecida. Y acabo de dar cuenta que no puedo ni agradecida ni ninguno, porque eso no está metiendo su sentido, ¿no? Claro, habría que tratar de Ahora entrando entre las selvas y tocando a ver. Claro, si todo lo que sea participar nosotros del haiku sería distorsionado de alguna manera. En estos que proponen los niños, pues lógicamente ellos no intervienen sobre, simplemente señalan esa circunstancia de como es una hormiga subida por el tallo de una hierba y ha bajado por el otro lado, de cuenta sin más, sin ninguna pretensión. Es cierto que alguno de los que leía antes de Susana Beret hay alguna pequeña trampa, a veces sí que se permite la posibilidad de meter algún elemento subjetivo, pero bueno, han hecho tantos haikus, pasando un poco por la fidelidad al haiku, que ya se puede permitir, ya el cinturón negro del haiku, entonces ya se puede permitir de vez en cuando pues esa flexibilidad, que lo hacían por otra parte también los propios escritores de haiku. Llegó un momento en que también estoy de acuerdo ir más allá de la realidad y tratar de intervenir de alguna manera un poco. Pero bueno, muchos de los haikus clásicos vemos que ahí nos interviene, simplemente nos está señalando una circunstancia. Un viejo estanque, se rompió una rana, ruido del agua. Ahí está Maso diciéndonos que bueno, ahí está el tiempo detenido en un estanque, el correr de los siglos frente a algo inmediato, algo efímero, como es el salto de una rana que dura pues, milésimas de segundo. Bueno, un haiku pues, tiene su fondo filosófico. A veces dejamos a un lado pequeños textos porque decimos, este es un texto que no tiene ningún valor. Y los haikus yo creo que tienen un contenido, cuando sabemos mirar dentro de ellos, maravilloso, que nos pueden explicar precisamente sus asombros y donde precisamente pone el escritor, la escritora de haiku o el niño la mirada a la hora de escribir. Luego ya que, lógicamente, en casa ese trabajo con el lenguaje exige precisión, contar 5 sílabas, 7 y 5, saber cómo caen los acentos métricos, saber pues, todas las estrategias que forman parte de la métrica, y eso sería también necesario. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, algo que queráis compartir, algún haiku? Es vuestra oportunidad.
fuerte nuestra última oportunidad. Sí. Al del horizonte que grana lo que fue y se va, llega la noche. No hay que tener miedo a compartir esos haikus. Yo creo que el niño, precisamente, cuando descubre algo, tiene la necesidad de comunicarlo, de compartirlo. Yo creo que no nos tenemos que guardar nada. Pueden ser mejores, peores, pueden inspirarnos más, conmovernos más, menos, pero yo creo que lo importante es tratar de esforzarnos por llegar ahí, a mirar de esa forma. Para trabajar con las librerías os recomiendo este libro, y no es porque el trabajo sea de mi compañera Isabel. Este fue un encargo que nos hizo la editorial de Vives, hacer una compilación de librerías de Gómez de la Serna, pero nosotros no quisimos que fuera simplemente una compilación normal. Decidimos agrupar las librerías a modo de abecedario de librerías, de manera que tras un prólogo nos encontramos con la A de animales y un montón de librerías vinculadas a los animales, pero no solo colocadas como las colocaba Gómez de la Serna. Aquí tratan de tejer pequeñas historias, como si fueran pequeños microrelatos, tratando de unir unas librerías con otras y formando pequeñas secuencias. Hacemos un recorrido por los animales, en la B por la palabra beso y todo lo referido al amor, y acompañados de las propias librerías visuales de Pablo Amargo, en este caso. En la C, pues, librerías en torno a la noche, la cama. La D nos encontramos con librerías en torno a la muerte, vinculadas al duelo. Con la E, vinculadas a la escuela, un montón de librerías asentadas ahí. Pues por las muchas escuelas que pasaría Gómez de la Serna, pues se fue fijando en pequeñas cosas y convirtió en librerías. Se llama Flor de todo lo que queda porque Gómez de la Serna a las librerías las llamaba Gregues en la intimidad, pero también las llamaba Flor de todo lo que queda, lo que permanece de las cosas. Incluso lo llamaba literatura en ordeas, porque es una literatura pequeña, pero una literatura que nos puede dejar un buen sabor. Y le gustaba anotarlas en un blog con tinta roja. Y decía que las librerías hay que analizarlas de forma panorámica, que no son minusculerías, y por eso esta idea de presentarlas así, formando pues, pequeños microrelatos. Y os preguntaréis, ¿y qué hicisteis con la X y con la Y? Bueno, pues ahí pues, tuvimos que sortear esas pequeñas trampas de cada una de las letras del abecedario, pues como pudimos. La X y la Y nos sirvieron para hablar de librerías vinculadas al hombre y librerías vinculadas a la mujer, jugando pues, un poco con esa inicial. Y bueno, pues es un libro muy interesante porque incluso en algunos de los casos, las librerías vinculadas, por ejemplo, a la comida, podemos hacer el recorrido desde que nos sentamos en la mesa hasta que nos levantamos. De hecho, la librería que cierra ese capítulo, de las que recorren pues, cuando uno va a un restaurante, es una vinculada a la pata de la mesa. Empieza de ese modo y acaba de ese modo. Claro, se nos quita ya un poco el apetito cuando nos toca justo la pata del restaurante, en nuestro sitio. Bueno, pues un libro donde tenéis las librerías y trabajar con el haiku de la librería me parece pues, que puede ser muy interesante. Y si no tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, pues lo dejamos aquí. Yo solo comentar que el trabajo con haiku na obra é unha das cosas que me funciona para que non se me creo cosas que entonces creo que Pablo sacar o seu patio e cerrar no patio en silencio 20 minutos e bueno, yo creo que esto me será de esto, amoramento, repouso y ser cosas interesantes, sí que funciona muy bien. Yo creo que algo importante para que trate de buscar la objetividad es decir, luego leer el haiku y si ese haiku se puede fotografiar o se puede grabar con la cámara, o incluir la parte del sonido, entonces es un verdadero haiku. Si no puedes fotografiarlo porque aparece un adjetivo como el que tú incluías en tu haiku, pues eso enseguida vamos a ver. Esto saldría en una fotografía, en una imagen. Todo lo que proponen aquí los niños se podría fotografiar perfectamente y sin necesidad de utilizar el Photoshop ni retocar nada. Pues yo creo que lo mejor es eso, el pensar esto podríamos llevarlo al plano visual en una fotografía o lo podríamos grabar con una cámara de vídeo y si es posible entonces es que vamos por el camino de la objetividad. Si ya estamos metiendo ahí un montón de adjetivos y trabajando en términos un poco más
lógicamente eso no lo podríamos fotografiar. Se puede fotografiar una lágrima que cae por la mejilla, pero fotografiar la tristeza así más claro es muy complejo. O sea, que muchas veces tenemos que señalar la circunstancia para luego tener la sensación de la tristeza. Bastaría con que en uno de los versos acabe con la lágrima en la mejilla para dibujar ese de la tristeza. Y nos olvidamos de meter la palabra tristeza, que es lo que hace mucha gente cuando se inicia los haikus, que trata de definirlo todo y de atarlo todo, y a veces es mejor simplemente que quede ahí una sensación, una emoción contenida y ya está, y no preocuparse de mucho más. Pues nada, un gusto, cualquier cosa, de todos modos, mi correo es muy sencillito, raúl.macascolo@yahoo.es. No sé si está por ahí en algún lugar en la ficha, si no lo tenéis por ahí. Y bueno, pues cualquier cosa, yo tengo muchos materiales sobre haikus y sobre rebeldías. Si en algún momento vais a trabajar en vuestro centro, pues escribidme y yo encantado de compartir esos materiales, mis referencias y todo lo que sea necesario. Mi nombre y los apellidos, raúl.macascolo@yahoo.es. Como un pueblo que es pollo en gallego y vacas se referente, pues vacas y pollo, ahí está. Fácil, es una memoria. Haciendo una actividad de luz, voy a tratar de aplicar, para sacar a la gente esto, lo bueno, los sentidos, el sentimiento se bebe no los hace, pero nos queda la emoción cultural de acordarnos de Raúl. Muchísimas gracias.